les dio curiosidad? Muy así por arriba. Sí, yo también, así, muy, muy por arriba para aprender Spring Boot con Java. Bien, ok. 2, 3, 4. Ahora, ¿es un poquito? ¿O no están escuchando todavía? Yo alcancé a instalarlo y nada más. ¿En dónde? ¿En Y ver la Windows? versión en Windows y ver Mm. la versión instalada. Sí, ya Windows ya tiene olor feo para cuando hablas de Docker. Sí, lo Pero mismo. bueno, es lo que hay. Genial. Igual son Windows. poquitos, yo esperé que hubiera sido, a ver, mucho más, o capaz que no están escuchando. No todo, me parece que no todos están usando, si se fijan todos en el chat, pueden levantar la mano. Ah, mirá. Tienen ahí para poner more y tienen la manito. Ahí Parece va, que ahí va se van armando. activando algunos, Ahí, sí, ahora sí. van apareciendo. Bueno, arranquemos nomás, ya estamos en hora. Bueno, 15:02. Perfecto. Ok, bueno, bajen la mano todos los que están ahí con la mano, se van a calambrar. A ver. Bueno, Sabri ya está guardando ya está grabando la cosa. Sí, ya estamos grabando. Listo. Bueno, vamos a arrancar. Nada, como les decía recién, como les preguntaba recién, a ver cuántos de aquí habían usado Docker, ya sea para práctica, ya sea en producción, ya sea en el laburo, donde sea. Porque, como bien dijimos, la audiencia por ahí no viene por mí, sino por el nombre Docker. Hay muchos que ven Docker y se vende mucho alrededor de esto. Y en realidad la cosa es bastante simple. Hay un par de conceptos principales que tenemos que comprender y con eso podemos hacer lo que querramos, ¿sí? Por ahí alguno se lo ha instalado, probó, no me anda, dice, no entiendo, y listo, chao. Y cuando uno se va a la guía de Docker, de la guía oficial, por ahí no te da te muestra así un par de ejemplos básicos, digamos, pero no te explica el fundamento por detrás, ¿sí? La idea de esta charla es justamente revisar los conceptos básicos, los conceptos fundamentales, ¿sí? Y vamos a revisitar los ejemplos estos que están en la página, que son extremadamente simples. A los que ya lo hayan usado seguramente les va a parecer, che, pero esto ya lo hice yo. Pero la idea es justamente charlar un poquito detrás de esa acción que ejecutamos y tratar de relacionarlo con las cosas que vemos día a día. Si hay alguno que tenga alguna pregunta particular del tema, levante la mano, Sabri va a estar ahí buscando, prestando atención también al chat si quieren ir dejando alguna pregunta, al final la vamos a revisar. Y si hay alguna cuestión ahí urgente, puntual de alguna cosa, capaz que la podemos responder ahí en el tema. Vamos a ir viendo más o menos cómo va la cosa, ¿sí? Esto es un poquito la agenda de lo que vamos a ir, lo que vamos a revisar, un poquito de qué es Docker, cuáles son todos los conceptos fundamentales que están por detrás de esto. Una distinción entre imágenes y containers, ¿sí? Y que son los dos conceptos principales por ahí que usamos. Y las tres fases o las tres acciones que te vende Docker cuando entras a la página. Te dice build, ship and run everywhere, anytime, every todo. Y hay un dicho por ahí común que dice que Docker es portable hasta que lo querés portar. Y bueno, vamos a revisar cada una de esas fases y al final un par de ejemplitos y tips de casos de experiencia básicamente, y por ahí recomendaciones que se pueden llegar a usar en su trabajo o en cualquier aplicación que quieran usar con Docker, ¿sí? Entonces,
vamos con lo primero, vamos con qué es Docker, ¿sí? Y, a ver, yo no sé si me está molestando esto acá. Listo, ahí está. Si ustedes se van a... Cuando yo entré en esto, cuando me presentaron Docker, cuando me dijeron, en realidad me lo forzaron un poquito, me tenían, che, hay que hacer una cosa con Docker, y bueno, a ver, ¿qué hay? ¿Qué es lo que es? Lo primero que buscabas, en aquel entonces, creo que era 2014, una cosa así, vos buscabas en internet qué es Docker, y no había un concepto claro por ahí de qué era, ¿sí? Era, ¿qué es Docker? Instalaste Docker y hacer Docker Run, Hello World y qué sé yo cuántas cosas, ¿viste? Pero no te decía bien qué es lo que era la cosa. Y por ahí encontrabas alguna información un poco difuminada, ¿sí? Había un libro por ahí de Docker dando vuelta, nunca lo pude conseguir completamente, pero parece que era algo community, no estaba muy clara la cosa. Y la realidad es que era tan simple como decir que Docker es un conjunto de herramientas, ¿sí?, para la gestión de contenedores, ¿sí?, que usa virtualización de sistema operativo. Parece mucha cháchara esto, pero vamos a ir punto a punto en qué es lo que acabo de decir. Esta definición es una definición simplificada de lo que pueden encontrar en Wikipedia, porque de vuelta, si ustedes entran a la página de Docker, van a encontrar build, run and ship everywhere, y te meten todo el marketing encima, ¿sí?, y no te explican qué es realmente. Entonces, vamos con la primera parte. Un toolset. Y lo primero que van a encontrar cuando busquen Docker es el amiguito acá, la ballenita, ¿sí? Y van a empezar, a medida que empiezan a buscar, van apareciendo otras herramientas, otros productos en sí, de Docker y de otros proveedores, ¿sí?, como Docker Compose, Docker Registry, Docker Machine, Docker Data Center, Docker Swarm, un poco más. Por ahí aparece, cuando buscamos algo más grande de producción, el gran OpenShift, o Kubernetes también últimamente, pero termina siendo eso, ¿sí? Cuando hablamos de Docker, en general se puede referir a cualquiera de estos productos, ¿sí? Y no es suficiente para saber a qué se refiere justamente, ¿sí? No sabés si se está hablando de una plataforma de gestión de contenedores, si es un producto que está buildeado con Docker y vos lo tenés que correr, no queda claro, digamos, hay que entrar en lo específico, ¿sí? Docker es todo esto, dicho así nomás, dicho así a simpleza, ¿sí? Pero podemos decir que justamente se refiere a un conjunto de herramientas, y podría ser cualquiera de estas de las que estamos hablando, ¿sí? Vamos a revisar cada una de las cosas, cada una de las herramientas y cómo entran en cada fase. Lo próximo que decía era virtualización del sistema operativo, ¿sí? Y la comparación directa que se puede hacer, no es lo mismo, pero una comparación, una analogía que se puede hacer es con una máquina virtual, ¿sí? Una máquina virtual, a mí, como puede ser con VMware, con VirtualBox, alguna cosa de esa, calculo que estoy esperando que la mayoría haya usado una máquina virtual o sepa qué es, básicamente, para hacer la analogía. Este slide asume eso. Si no lo es, una máquina virtual básicamente es como prender una computadora adentro de otra. Si yo simulo una computadora adentro de otra. Extremadamente simplificado, por ahí se complica un poco más la cosa por dentro, ¿sí? Pero volviendo a la analogía, la diferencia, la comparación entre Docker y una máquina virtual se podría decir que Docker termina siendo como una mini máquina virtual, ¿sí?, más livianito. A los que levantaron una máquina virtual se habrán dado cuenta que requiere muchos recursos por ahí. Docker vendría a ser como una versión simplificada de esa maquinita virtual. ¿Y por qué es simplificada? Porque imagínense esto, ¿no es cierto? Meter una computadora dentro de otra. Para que una computadora funcione necesita un sistema operativo, ¿sí? Para yo meter adentro una computadora de otra computadora necesito poner un sistema operativo adentro de esa otra computadora, ¿sí? Y eso, el sistema operativo, Windows, por así decirlo, nada más, actualmente pesa, después de instalar todas las actualizaciones, son como 40 gigas, una cosa así. Y no es tan livianito como un contenedor, que podría llegar a pesar mucho menos, unos cientos de megas en el peor de los casos,
poquitos en el mejor, ¿sí? Las distros de Linux por ahí vienen un poquito más chiquitas, digamos, pero toda esa parte del sistema operativo en Docker yo no la tengo que empaquetar, ¿sí? Se pueden fijar acá en el diagrama tenemos la capa física que vendría a ser todo el hardware, ¿sí? Y en la capa de Docker justamente corre el sistema operativo y encima lo que se conoce como el Docker Engine, ¿sí? Que es el gestor de imágenes, el gestor de contenedores, perdón, ¿sí? Y bueno, cada uno de los contenedores de aplicaciones. Y en el caso de la máquina virtual, justamente tenemos la capa física, un hypervisor, típicamente que es un software de virtualización de hardware, por así decirlo, es quien me simula un disco duro, la memoria, el CPU, la placa de video, etc. ¿sí? Y sobre eso, ¿sí? Yo tendría una máquina virtual corriendo con su propio sistema operativo, ponerle otro Docker Engine y sus propias aplicaciones, ¿sí? Otra máquina virtual acá, otra máquina virtual. Es una arquitectura mucho más pesada, ¿sí? La de Docker se elimina básicamente toda la parte del sistema operativo y el Docker Engine en cada uno de los paquetitos, ¿sí? Como ven acá, esta parte es la que se simplifica y yo solamente empaqueto mi aplicación con mis librerías, ¿sí? Heraldo, estamos viendo tu Sí. cámara, no el slide. What? No, yo A estoy ver, viendo el slide, ¿eh? Sí, sí, No, Eugenio, fíjate que por ahí tenés que Ah, sí, hacerle sí. clic para volver a la pantalla, porque se Perdón, puede perdón, seleccionar, digamos, fue para error mío, error mío, error mío. Listo, no hay problema, dije, estuve hablando del pedo, Sigamos. ¿no? Seguimos. No, nomás. no, se ve, Bueno, se ve, se ve. bien, entonces, el punto principal de esta slide, ¿sí? Es que Docker provee virtualización a nivel de sistema operativo, no a nivel de hardware, ¿sí? Cuando yo corro a un contenedor, vamos a ver, no, lo único que logro es aislamiento a nivel de proceso, ¿sí? Los recursos se siguen compartiendo. Entonces, un contenedor es mucho más fácil romper desde un contenedor romper los otros contenedores que están dando vuelta, ¿sí? Que desde una máquina virtual, por así decirlo. Vamos, ahí está, bueno. Eso sería virtualización del sistema operativo, y la última parte, que decía el concepto de Docker por ahí simplificado, era lo que es un contenedor, para la gestión de contenedores. Y un contenedor simplemente termina siendo una abstracción de software, ¿sí? Una unidad de software en la cual yo puedo empaquetar mi código, el código de mi aplicación, ¿sí? Junto con sus dependencias. Imaginen si alguno se instaló en varias versiones de Java, ponele, en su equipo. Hay muchas cuestiones que hay que encargarse para que funcione una aplicación con una versión distinta, como por ejemplo tenemos que setear distintas variables de entorno, ¿sí? Y mantenerlas a las dos, por ahí si lo tengo que hacer a mano es medio engorroso. Existe alguna tool que te permite switchar de una a otra, pero tengo que hacer esa gestión, ¿sí? En Docker yo digo, una aplicación que funcione en Java 7 y una aplicación que funcione en Java 8, 10, la que sea, la empaqueto junto con su runtime dentro del mismo contenedor. Entonces yo le digo al contenedor, corred, ejecutate, ¿sí? Y levanta el contenedor, que a su vez me va a levantar la aplicación mía, ¿sí? Con su respectivo runtime correspondiente. Bien, entonces esas son las tres cosas básicas por ahí que tenemos que charlar un poquito antes de arrancar. Antes de seguir, lo próximo que vemos cuando buscamos Docker es justamente este eslogan. El eslogan de Docker es justamente build, run and ship everywhere, anytime, una cosa así, digamos, tiene varias cosas. Y si bien, como te digo, tiene mucho de marketing por detrás ahí, llevarlo a la práctica es un poco más difícil. Está buena la distinción porque me permite separar en tres fases justamente los conceptos, ¿sí? ¿A qué se refiere con building, con shipping, con running? Así que la charla va a estar dividida en esas tres partes, ¿sí?
y vamos a revisar a qué se refiere cada cosita. Y vamos a tratar de enganchar entre una y otra y tratar de relacionar los conceptos, ¿sí? Lo primero que tenemos que distinguir durante toda la charla, ¿sí? Durante toda la charla es la distinción entre lo que es un container y un contenedor y una imagen, un container y un image, ¿sí? Son dos cosas distintas, ¿sí? Por ahí uno habla y los intercambia y no es correcto, ¿sí? Son dos cosas distintas y dentro de la jerga conviene identificarlas y pensar un cachito a ver si me estoy refiriendo a una cosa a la otra, porque por ahí puede llegar a confundir, ¿sí? Una imagen de Docker vendría a ser como, a mí me gusta pensarlo como una analogía con el lenguaje orientado a objetos, ¿sí? En los lenguajes de orientado a objetos nosotros tenemos lo que son las clases, ¿sí? Y tenemos instancias de esa clase que le llamamos instancias de objetos o objetos simplemente, ¿sí? Lo que vendría a ser una imagen vendría a ser el esqueleto, ¿sí? De un contenedor, ¿sí? Entonces la imagen vendría a ser como la clase y el contenedor vendría a ser como el objeto, la instancia de cada una de esos objetos, ¿sí? Y algunas diferencias, como por ejemplo, la imagen, cuando yo hablo de imagen de Docker, por ahí tengo que involucrar lo que se llama un Dockerfile, que es como voy a construir yo esa imagen, vendría a ser como el código fuente de la clase, ¿sí? Y tiene que ver más justamente con el tiempo de buildeo, el tiempo de compilación, si se quiere, ¿sí? Yo tengo que compilar de alguna forma, tengo que generar esa imagen antes de poder ejecutarla. Lo mismo que un objeto de una clase, ¿sí? Y cuando hablamos de contenedor, el input vendría a ser justamente una imagen, yo instancio esa imagen, genero un contenedor, y estamos hablando de el tiempo de ejecución cuando hablamos de un contenedor, ¿sí? Teniendo en cuenta esas dos cosas, vamos entonces a la primera parte de las tres que mencioné recién. Por una cuestión de conveniencia me gusta arrancar por el tema de la ejecución, no de la imagen, pero por una cuestión de conveniencia. Ya vamos a ir relacionando los conceptos. Lo primero que tenemos cuando entramos en la parte de ejecución es la línea de comandos de Docker, ¿sí? Que típicamente después de que lo instalamos en Ubuntu, en las distribuciones de Linux se autoconfigura automáticamente y ya podemos tirar comandos como docker run, docker ps, etcétera, una vez después de instalarlo. En Windows nos levanta un pequeño shell específico con las variables de Docker ya configurado, pero también, digamos, ya después de instalado podemos empezar a correr este tipo de comandos. Hasta acá es donde la mayoría por ahí llega, a hacer docker run hello world, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí empezamos a construir otros casos de uso un poco más complejos. Yo tengo acá una máquina virtual, justamente porque no tengo Docker local, porque mi máquina se clava de punta cuando lo corro, así que vamos a estar haciendo ejecutando algunos de los comandos haciendo pruebas en esta máquina virtual, ¿sí? Una máquina de Google Cloud, a ver si está respondiendo, ¿sí? Y, por ejemplo, Docker PS, bueno, no tengo ninguna imagen corriendo, pero tengo instalado ya Docker en esa máquina virtual, ¿sí? Los comandos típicos, run, ps, que es el que acabo de tirar, digamos, me va a mostrar los contenedores corriendo. Con run yo puedo ejecutarlo, con start ejecutar un contenedor, con start arrancarlo, pararlo al mismo contenedor, y con rm básicamente lo elimino, ¿sí? Estas instrucciones, por ahí es más fácil mapearlo, a mí me gusta ver las cosas de forma gráfica, ¿sí? Este es el ciclo de vida de los contenedores, ¿sí? Recordemos que estamos en el runtime acá. Entonces estamos hablando de contenedores. Los contenedores tienen este ciclo de vida, justamente. Se crean, pasan a un estado de ejecución, se paran, se puede volver a ejecutar, a arrancarlo justamente, y finalmente se destruyen, se mueren, ¿sí? Es bien simple el ciclo de vida, pero pensando en este modelito resulta un poco más fácil mapear qué hace cada cosa, ¿sí? Piensen en
¿qué estoy queriendo hacer? Yo quiero tener un contenedor corriendo, entonces, bueno, tengo que llegar a este estado, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que hacer docker create, docker start, luego, o el shortcut este docker run, que es básicamente create y start a la vez, ¿sí? Lo puedo parar, lo puedo arrancar de vuelta nuevamente y eliminarlo finalmente, ¿sí? Justamente... no, perdón, vamos a la próxima y entramos con un ejemplo, ¿sí? Una de las cuestiones que yo puedo hacer con un contenedor, ¿sí? Es básicamente acceder a lo que está adentro, ¿sí? Usar lo que está adentro, acceder al servicio que el contenedor está proveyendo, ¿sí? Y para ello, yo tengo que hacer una especie de mapeo, ¿sí? Entre el contenedor, la mini máquina virtual, y mi máquina física, por así decirlo, ¿sí? Es lo que le llaman el port mapping, que básicamente es como un nateo entre el contenedor y la máquina host, la máquina que está ejecutando el contenedor, ¿sí? Es algo que se especifica durante la creación, o sea, durante esta fase yo especifico el mapeo de puertos, entre otras propiedades, ¿sí? Y tenemos dos opciones básicamente, especificarle el puerto interno y el puerto externo. ¿Qué significa esto? Vamos al ejemplo. Yo puedo hacer, por ejemplo, yo voy a correr un Nginx, que es un web server, ¿sí? Muchos por ahí lo habrán usado, sirve para hostear páginas web estáticas, ¿sí? No tienen contenido de servidor, ¿sí? Pero es algo bien livianito y yo puedo justamente acceder, me permite mostrar básicamente cuán rápido es levantar una aplicación en esto, ¿sí? Yo tengo, como les dije, esto es una máquina virtual, así que yo puedo, por ejemplo, esa es la IP que me generó. Epa, ¿qué pasó acá? Me entró el caché, eso no debería haber pasado. No hay nada corriente en el puerto 80 por default, ¿no es cierto? Si yo me voy a la máquina virtual y le digo, che, correme un contenedor, correme un Nginx en el puerto 80, básicamente va a aparecer, spoiler alert, lo que ya apareció durante en la pestaña del Chrome, ¿sí? Y un punto importante a destacar acá es justamente que, como yo verifico cómo me creen que estoy accediendo a ese contenedor justamente. Y bueno, se puede ver acá que a medida que va accediendo, va logueando, ¿sí? Ahí está, a medida que le doy refresh, va logueando acá atrás. Lo típico que loguea el Nginx, que es básicamente el cliente que le está pegando en ese momento, ¿sí? Y ya, nada más. Veamos, esto corre un Nginx, no tiene nada, tiene la página por default de Nginx, simplemente el index HTML que viene por default, no tiene nada. Yo ahí adentro de esa imagen yo podría incluir mi sitio web, por ejemplo, y lo debería ejecutar y lo podría acceder desde cualquier browser, justamente. Bueno, ¿qué pasó acá? Yo tengo el contenedor corriendo en este momento, ¿sí? No sé cómo mierda, acá. Lo tengo corriendo todavía, ¿sí? Entonces puedo tirar docker ps. No, se paró. ¿Por qué? Porque le agregué el flag -rm justamente de cosas. Vamos a correrlo de vuelta, así queda corriendo directamente y podemos ahí -d. ¿Qué pasó? Digamos, al yo correrlo con el flag -rm que le agregué acá, justamente cuando ¿qué ejecutó el Docker por mí? Me creó el contenedor, me lo puso corriendo y en el momento que yo le apreté control C se pasó a stopped y el flag RM me lo destruyó. Por eso no aparece más, ¿sí? Cuando yo hago docker -d, básicamente lo que hace es correr un contenedor y lo deja corriendo, entonces yo puedo seguir ejecutando comandos en la misma CLI, en el mismo shell, la misma instancia de shell, ¿sí? Entonces, ahí lo veo corriendo, yo lo puedo parar al contenedor. Acá entra uno de los mañas por ahí que se quiere de Docker, es, bueno, ¿cómo yo lo paro? ¿Qué es lo que le tengo que pasar a la CLI para que me pare ese contenedor? Y una de dos cosas, el nombre del contenedor o el hash, el container ID, básicamente, ¿sí? De ese contenedor.
acá se puede ver, el container ID es este, y name es ese nombre que es un nombre random que genera Docker cuando uno no le especifica. Entonces yo le puedo hacer Docker stop, básicamente, y le puedo pasar esto, o esto, básicamente, para ejecutar el stop, ¿sí? ¿Y qué pasó? Acá no tiene el flag RM, entonces en ese momento el contenedor pasa al estado stopped, ¿sí? Si yo tiro Docker PS, no me lo muestra. ¿Por qué? Porque por default PS solamente te muestra los contenedores corriendo. Entonces yo le tengo que decir, che, muéstrame todos los contenedores, ¿sí? Y ahí me va a mostrar el mismo contenedor, fíjense que el hash es el mismo, ¿sí? El mismo contenedor, pero está status exit, está parado, básicamente. Y me queda solamente eliminarlo para completar su ciclo de vida, ¿sí? De vuelta, acá ya antes lo ejecuté con el ID, ahora lo puedo ejecutar con el nombre. Y ya, simplemente desaparece, deja de existir ese contenedor, ¿sí? Hasta acá lo que hicimos, ¿cómo corrimos el contenedor este? Nosotros lo ejecutamos con el flag "-p", y le especificamos el puerto interno y externo, ¿sí? El puerto interno es el derecho, el puerto externo es el de la izquierda. Entonces estoy diciendo, che, yo voy a acceder a través del puerto 80 de la máquina local al puerto 80 de la imagen, ¿sí? Pero yo podría, y acá es donde se pone interesante, yo podría no especificarle el puerto externo, ¿sí? Y acá creo que se me va a hacer un problema. No. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta sobre eso? Sí, El decime. puerto externo, digamos, no por donde sale la aplicación, sino Sí. del que toma, ¿dónde está? ¿Está en el Dockerfile especificado de cada aplicación del Nginx en este caso? No. Una buena práctica es especificarlo en el Dockerfile, pero no es necesariamente eso el mapeo. Podría no especificarlo en el Dockerfile yo, al mapeo, y aún así mapearlo de la misma forma, ¿sí? Es una cuestión de buena práctica indicar el puerto. De hecho, sea de paso, esa buena práctica no la tengo, así que ya la vamos a agregar al final. Bien, gracias. Entonces, ¿qué es lo que hice acá ya? Ejecuté largué el mismo contenedor, un Nginx, pero sin especificar el puerto externo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Docker en ese caso? Me genera un mapeo con un puerto aleatorio, ¿sí? Fíjense que me lo mapeó al puerto, antes estaba mapeado 80, como se veía acá arriba, y ahora está mapeado al 32.773 al 80, ¿sí? Y si yo creo otro, que puedo hacerlo, me lo va a mapear a otro puerto distinto, ¿sí? Generalmente uso una secuencia, justamente como están viendo acá. Entonces, una de las cuestiones que surge acá es, ¿por qué hace eso Docker? Y justamente porque si yo quiero correr, vamos a ver, volvemos, ¿dónde está? Un contenedor en el puerto 80, ¿sí? Ahí lo estoy corriendo. Y quiero correr otro más, me va a decir, che, el puerto ya está ocupado, básicamente. ¿Por qué? Porque una cuestión de networking, la computadora solamente puede tener una aplicación corriendo por puerto, ¿sí? Entonces, de esta forma yo puedo tener dos contenedores que representan exactamente lo mismo, ¿sí? Corriendo en la misma máquina, en el mismo host. En este momento yo estoy teniendo 3 contenedores corriendo, ¿sí? Acá como se están viendo en ese salida de consola. Bien, vamos a parar todo esto. Esto es para los que usan mucho Bash, lo que estoy haciendo acá básicamente es colectando todos los ID de los contenedores que están corriendo y pararlos, básicamente. Fíjense. Sí, los voy a parar todos, no quiero que me quede toda esta basura para las próximas pruebas que me van a quedar. Listo, Docker PS-A. Opa, ¿qué pasó ahí? Ah, estoy haciendo stop. ¿Sí? No lo estoy eliminando, entonces Docker stop. Docker rm-f creo que es. Para que no me pregunte. Listo. Y ahí quedamos con un entorno limpio, no me quedo con ningún contenedor corriendo. Entonces, volviendo un toque acá, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve tener
varios contenedores corriendo a la vez, con el mismo puerto, con distinto puerto, como sea, ¿sí? ¿Pero para qué me sirve? Básicamente porque los contenedores me sirven, de esa forma yo puedo crear muchos contenedores, ¿sí? En la misma máquina, ¿sí? Y me sirve para atender justamente como dice esto, atender picos de demanda, ¿sí? Entonces, imagínense en un Black Friday, un Nginx está hosteando algún sitio de ventas, ¿sí? Y de repente empieza a tener miles de requests, miles y miles, y el sitio se empieza a poner cada vez más lento hasta que eventualmente se cae, si no escala, ¿sí? Entonces, con Docker justamente, si yo tengo mi sitio hosteado en Docker y todo el sistema andando dockerizado, yo puedo hacer justamente crear muchos contenedores a medida que la demanda me va creciendo y escalarlos hacia abajo justamente cuando la demanda desaparece para ahorrarme plata, ¿sí? Porque si yo dejo todo ese clúster corriendo, la facturita de Amazon me empieza a pasar y va a llegar bastante infladita al final del mes, ¿sí? Entonces yo necesito justamente escalar hacia arriba y hacia abajo y ajustarme a la demanda del momento, ¿sí? Otra de las cosas que por ahí no es el propósito, pero por ahí suele suceder, es que las aplicaciones se caen. Hay aplicaciones que por ahí están andando de lo más bien y tienen un memory leak o algo por el estilo y se caen. Y bueno, yo con Docker directamente le doy a Start y vuelve a levantarse el proceso, ¿sí? Para que esto sea posible, las imágenes de Docker, los contenedores de imágenes, los contenedores de Docker tienen que tener estas dos propiedades, ¿sí? Tienen que ser efímeros, ¿sí? Que significa que sean temporales, ¿sí? Que su existencia en el tiempo va a ser corta relativamente, ¿sí? Uno podría crearlos y destruirlos a piacere a medida que me hacen falta, ¿sí? Y deberían ser inmutables, ¿sí? Yo digo deberían porque acá, recuerdan que les dije que un contenedor es como una mini máquina virtual. Yo me podría meter adentro del contenedor, ¿sí? Y modificar algunos archivos para configurarlo, por ejemplo, porque no me está levantando, etcétera. Entonces yo levanto un contenedor, me meto adentro del contenedor, ¿sí? Ya vamos a hacer eso. Y le puedo configurar algún archivo, le cambio alguna variable, etcétera, digamos. ¿Pero qué pasa con eso? Que cuando yo destruyo el contenedor, ¿sí? Básicamente lo destruyo, lo estoy eliminando. Y toda esa configuración que yo hice dentro del contenedor, vuela, desaparece. Justamente, como estamos mostrando acá, digamos, la idea es que lo piensen como ganado o algo de producción en masa a los contenedores, ¿sí? Los creo, los utilizo, los destruyo, los creo, los utilizo, los destruyo, ¿sí? Y justamente todo lo que se generó adentro del contenedor vuela con el contenedor una vez que se destruye, ¿sí? Lo que surge acá, la pregunta que surge entonces es ¿cómo yo guardo datos? ¿Cómo yo guardo una compra que me hizo un usuario en el sitio web? ¿Cómo yo lo persisto a eso? Y aquí es, obviamente, suponiendo que el sistema no es solamente un Nginx, ¿no? Pero va a tener su base de datos, va a tener su load balancer en el medio, va a tener toda una arquitectura de componentes compleja, ¿sí? Pero la base de datos, si yo la meto dentro de un contenedor y el contenedor lo destruyo, pasa lo mismo. Entonces, acá es donde entran lo que se llaman los volúmenes de Docker, ¿sí? Que son justamente, me permiten mapear una parte de disco, por así decirlo, dentro del contenedor, ¿sí? El contenedor puede escribir dentro de esa parte de disco, ¿sí? Y cuando el contenedor se destruye, esa parte del disco sigue existiendo, sigue persistiendo, ¿sí? en el host. Entonces, justamente me permite obtener persistencia, ¿sí? De tal forma que, por ejemplo, yo tengo una base de datos, un MySQL, ¿no es cierto? Entonces yo lo mapeo a un volumen, ¿sí? Está corriendo, está todo bien, y de repente, ¡pum!, se me muere el contenedor de la base de datos. Y si alguno ha trabajado con base de datos, por ahí cuando se mueren,
generalmente son bastante difíciles o hacen renegar para volver a levantarse. Entonces, yo con Docker podría decir, ok, voy a crear otra instancia nueva, lo voy a conectar al mismo volumen y le voy a intentar hacerle run, a ver si levanta. Por ahí tengo suerte, por ahí no, pero es un caso de uso que yo podría hacer. Este en el caso de que la base de datos se cae, ¿no es cierto? En producción no debería pasar tan seguido eso, pero sí justamente lo necesitaría para que tenga sin el rojito, ¿no es cierto? Para tener varias instancias de la base de datos atendiéndome a un pico de demanda, por ejemplo, ¿sí? Entonces ese es el caso de uso que me vendría a cubrir. Vamos a hacer una practiquita acá con los volúmenes. Nos vamos de vuelta a la máquina virtual y... A ver, esto creo que estaba acá... No, acá. Yo básicamente tengo dos modos de mapear volúmenes perdón. ¿Por qué se me mueve? Bueno. Tengo dos formas de mapear volúmenes a un contenedor de Docker, ¿sí? Yo lo puedo hacer a través de lo que se llama un mapeo por path, ¿sí? Yo lo que le digo es, le mapeo una ruta en mi máquina local, ¿sí? Y la mapeo adentro, ¿sí? Adentro del contenedor. Entonces todo lo que yo haga en una ruta se va a ver reflejada en la otra, ¿sí? Vamos a correr esto, por ejemplo. Acá lo que estoy haciendo es correr un Ubuntu, ¿sí? Lo que estoy haciendo es docker run. -it es el flag de interactivo y creo que es terminal, el otro, justamente para que me permita escribir cosas adentro del contenedor, ¿sí? El -b es justamente el flag para mapearle los volúmenes. Estoy diciendo mi home, lo voy a ejecutar en un Ubuntu esto, así que va a ser /home/ mi usuario, mi carpeta persisted, y la voy a mapear adentro de la carpeta persisted dentro del contenedor, ¿sí? Entonces, vamos acá. Vamos a la imagen, a la máquina virtual. Me va a hacer falta otra consola acá, la voy a ir abriendo. ¿Por qué? Yo estoy corriendo el contenedor, ¿sí? Con el folder home persisted mapeado a la máquina local, ¿sí? ¿Y qué justamente puedo yo lograr acá? Entonces, yo puedo ejecutar, como es un Ubuntu, puedo ejecutar los comandos típicos de Linux, por ejemplo, ls, la, ¿sí? Comando típico. Acá vemos la carpeta persisted, ¿sí? Que la creó cuando yo le mapeé específicamente esa carpeta. Me voy a hacer un CD adentro de eso, ¿sí? Y adentro de esta carpeta no hay nada en este momento, ¿sí? Dentro de la misma máquina virtual, ¿sí? Yo estoy en mi directorio de usuario acá, justamente, y tengo creada la carpeta persisted, ¿sí? Que es la que yo mapeé acá, también. ¿Sí? Entonces voy a hacer CD a esto, la carpeta persisted, y de vuelta no hay nada. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que desde dentro del contenedor, todo lo que yo haga se va a ver reflejado de afuera y viceversa. Entonces yo podría, por ejemplo, generar un archivo dentro de esa carpeta, ¿sí? Ahí se ve. Y si vengo a la máquina virtual y digo ls, debería aparecer el mismo archivo. Y si hacemos el ejemplo contrario, permission denied. Bueno, no importa. ls, perdón. Listo. Ahí está. Generé el archivo 2, ¿cierto? Y si me vengo de vuelta al contenedor, le tiro ls, ahí está el archivo justamente. ¿Y qué pasa? Cuando yo destruyo el contenedor, ¿sí? Cuando yo digo, me salgo de este contenedor, que era el Ubuntu corriendo, ¿sí? Creo que se paró porque le agregué el flag -rm, a ver. No, está parado ahí, todavía sigue existiendo. Lo vamos a destruir justamente, docker rm, el ID del container, chau, elimínate, ops-a, no existe más el contenedor, pero la carpeta
sigue existiendo, ¿sí? Y justamente esto es lo que me da me permite tener persistencia en el contexto de que los contenedores son inmutables, ¿sí? No deberían ser inmutables, no deberíamos modificar su estructura interna porque se nos perderían los datos cuando el contenedor se destruye, ¿sí? Y el otro, bueno, ahí justamente mapeamos a un volumen, a un path específico. La otra forma que tenemos de hacerlo es mapeándolo directamente a un volumen de Docker, ¿sí? Entonces, y con eso lo mapeamos a una estructura interna de archivos que Docker maneja, ¿sí? Y no tenemos control sobre el folder, pero aún así siguen persistiendo los archivos, ¿sí? Entonces, si yo corro un contenedor con este formato, lo destruyo y vuelvo a crear otro, todos los datos deberían seguir existiendo, que creé en el primero, deberían seguir existiendo en el segundo, ¿sí? Este es el caso útil, por ejemplo, para una base de datos, ¿sí? Y bueno, los volúmenes creados de esta forma pasan a ser manejados, como les dije, por Docker, con su estructura interna, ¿sí? A ver, no me acuerdo si tenía que correrlos acá. Bien, ahí estoy corriendo un contenedor, lo mapeé a un volumen persisted, ¿sí? Si me voy a la otra consola, no, estoy en la primera, digo docker ps, veo corriendo el Ubuntu ese justamente que acabo de ejecutar y puedo ver su volumen creado justamente usando el comando docker volume, que es justamente para gestionar los volúmenes, ¿sí? Obviamente, en este persisted, que es distinto al mapeo de path que hicimos antes, no está ninguno de los archivos que creamos antes, ¿sí? Pero yo puedo crearlo de vuelta, touch, sample 1, ¿sí? Ahí está creado, me voy del contenedor y voy a crear otro, ¿sí? Dentro del mismo volumen, ¿sí? Y yo debería ver en persisted el mismo archivo que creé en el otro contenedor. Fíjense que en el prompt, acá me está mostrando el ID del contenedor que está ejecutando, donde se está ejecutando. Fíjense que es distinto del que estaba ejecutando antes, ¿sí? Y justamente los podemos ver acá, deberían ser los mismos, van a ser los mismos. 9274 7F 92 7F4, ¿sí? Bueno, cortamos acá, vamos a eliminar toda esta basura. Docker. No me van a molestar ahora. Para lo que sigue. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá con respecto a esto? Vayan avisando, levanten la mano, Sabri, si está por ahí, los ves. Chiflen. De vuelta, algunas cosas se pueden llegar a ver así específicamente en el tema, si no los vemos al final. Vamos a el próximo tema de lo que yo puedo hacer con contenedores, básicamente, ¿sí? El escenario típico es, yo voy a tener un servicio, ¿sí? Construido, montado dentro de un contenedor. Cada servicio montado dentro de un contenedor, ¿sí? Típicamente yo voy a tener una base de datos en un contenedor de MySQL, el servidor web en un Nginx en otro contenedor aparte, ¿sí? Un load balancer en otro contenedor aparte, ¿sí? Y esos contenedores necesitan de alguna forma comunicarse entre sí, ¿sí? Justamente la capa de networking de Docker es lo que me permite hacer esto, ¿sí? El comando inicial, la configuración inicial que uno tenía que especificarle para decirle, che, el contenedor de base de datos tiene que poder hablar con el web y viceversa, era con la bandera flag, pero esto se deprecó y te dicen que te recomiendan que no lo uses más en favor de las Docker Networks, ¿sí? Que las Docker Networks vendrían a ser justamente, hay otro comando, Docker Network creo que es, justamente, Docker Network, sí, donde yo puedo ver todas las networks de Docker que existen en mi host. Y yo podía tener una network por proyecto, por ejemplo. Yo tengo un proyecto en el que estoy trabajando, tiene su base de datos, su web server, me creo
Docker automáticamente me gestiona una network y está separada de otro proyecto que tenga, no sé, cualquier otro contenedor, un NPM, con alguna aplicación, con algún Apache, cualquier otra cosa. Entonces, me provee una cierta aislamiento de networking, ¿sí? Un conjunto de contenedores que viven dentro de una network no van a poder ver los de la otra network. Y por último, de las cositas que podemos llegar a configurar en lo que son los contenedores, hay más obviamente, cuando se van a la documentación de Docker hay un montón de cosas, pero típicamente una variable de entorno para, por ejemplo, proveerle, no sé, una password a la base de datos, ¿sí? El usuario con su respectiva base de datos, ¿sí? Y el formato que tiene es básicamente uno "-m", ¿sí? Y le dice, che, la variable foo va a valer var adentro del contenedor, ¿sí? Esto es, recuerden que estamos corriendo contenedor, le estamos proveyendo parámetros a la creación del contenedor, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto esto, ¿cierto? Voy a tener echo, ¿cómo se llama la variable? Foo, ¿sí? Vale var. Y fuera del contenedor, no hay nada que se llame la variable foo, me debería dar un defined o nada, ¿cierto? Porque está dentro del contenedor justamente esto. Bien. Después vamos a volver al ejemplito de la networking. Lo que quiero destacar acá es que a medida que empezamos a ver todas las cosas que podemos hacer con Docker, ya vimos 3. Le podemos mapear puertos, le podemos mapear 4, digamos. Le podemos mapear puertos, le podemos mapear volúmenes, le podemos mapear una network, le podemos mapear una variable de entorno, podría tener otras dependencias de contenedores, podría especificarle, che, ¿qué pasa si el contenedor crashea? ¿Qué tiene que hacer? Por ejemplo, que se restarte uno nuevo, o que se trate de reiniciar, ¿sí? Yo le podría decir a dónde tiene que guardar los logs, y empiezan a aparecer un montón de configuraciones, ¿sí? Que si bien yo las puedo especificar a través de la línea de comandos, ¿sí? Yo acá le podría decir un -b, persiste, bla, 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 y mapearle el volumen que creé antes, ¿cierto? Y le podría también decirle un link, o que pertenece a una network, tanto, ¿sí? Pero a medida que yo empiezo a crear y destruir contenedores, ejecutar estos comandos una y otra vez se vuelve un poco pesado, y error prompt, básicamente. Si me olvido de pasarle, me olvidé la contraseña, y tengo que crear, destruir el contenedor, volver a crearlo, pasarle los parámetros correctos, entonces empieza a complicar la cosa. Imagínense en un ambiente productivo donde capaz hay miles de estos bichos corriendo, no hay forma de manejarlos a manopla. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer estas otras herramientas que mencionamos al principio, como Docker Compose, Kubernetes u OpenShift, que vendrían a ser lo que le llaman los orquestadores de contenedores, ¿sí? Son herramientas que me permiten manejar la ejecución de múltiples contenedores en ambientes que existen justamente múltiples contenedores, ¿sí? Helm es otra de las herramientas ahí que funciona sobre Kubernetes, creo. Pero bueno, mi punto acá es ir cerrando un poco ir dándole cierre a la idea de que ese conjunto de herramientas que mencionábamos al principio, ¿se acuerdan? Había varias por ahí. Bueno, estas herramientas son las que tienen que ver con la orquestación de los contenedores, ¿sí? Nos ayudan justamente a orquestar y a configurar nuestros contenedores en ambientes productivos. La típica que te da Docker es Docker Compose, ¿sí? En la cual yo puedo describir los contenedores en un archivo YAML, YML, ¿sí? Como por ejemplo el que están viendo acá, y básicamente es el ejemplito típico, una base de datos y un web server que es un Tomcat, creo esto, ¿sí? Justamente. Y fíjense que tiene el servicio de base de datos, especifica que va a usar la imagen de MySQL 5.7, le mapea un volumen, ¿sí? Que está declarado incluso acá abajo, tiene que decir MySQL Data, se lo mapea a un path interno,
le hace un mapeo de puertos, le dice un restart policy always, quiere decir que cuando el contenedor se pare por la razón que sea, Docker Compose automáticamente lo va a tratar de volver a levantar, ¿sí? La password, que lo que es la MySQL root password, y bueno, en el servicio de Tomcat, el mapeo de puerto básicamente no le pasa más nada, ¿sí? Pero yo puedo de alguna forma configurar mi entorno de contenedores, ¿sí? Y este archivo de texto, es mucho más fácil versionarlo y ponerlo dentro de un Git que escribir los comandos, por ejemplo, en un archivo de texto o lo que fuera, ¿sí? Y mantener ese archivo de comandos para levantar todo mi entorno de ejecución, ¿sí? Esto me permite de alguna forma gestionar todos los contenedores. Vamos a hacer una pruebita dentro de la máquina virtual, de vuelta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Creo que estaba acá dentro. Sí, dentro de demo, Docker Compose y ML. Vamos a ver el Docker Compose este que tengo acá. ¿Sí? No sé si se llega a ver ahí. A ver. Ahí supongo que se ve un poco mejor. ¿Qué es lo que dice este YAML? Recontra simple, básicamente. Es la versión de Docker Compose, la 2.0, y va a declarar dos servicios, productor y consumidor, y los dos van a usar la misma imagen, una imagen que se llama ping, ¿sí? Que básicamente es un Ubuntu con la herramienta ping instalada adentro, ¿sí? ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, hacer ping entre un servicio y otro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer semejante simpleza? Docker Compose app -d. Con app básicamente lo que va a ejecutar es crear todos los contenedores, crear la network por default que crea Docker Compose, ¿sí? Crear los volúmenes que estuviera, mapearle todas las variables, qué sé yo, crear los contenedores y arrancarlos, básicamente, ¿sí? Y el -d me sirve para que me devuelva el prompt y me pueda seguir tirando comandos acá, ¿sí? Entonces, ahí acabo de correr dos contenedores, ¿sí? Y ahí los veo corriendo, justamente. Ay, esto se me trolea todo. Docker PS, ¿se ve un poco mejor? No, bueno, queda choto, porque tiene zoom. Tengo dos contenedores corriendo, básicamente, ¿sí? Demo Producer y Demo Consumer son los nombres de ambos contenedores, ¿sí? Yo podría, dado que tienen ping, por ejemplo, yo podría meterme adentro de unos contenedores y hacerle ping al otro, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué voy a usar para eso? Docker exec, que es otro de los comandos de runtime, que están por ahí numerados, -ti para que me abra una terminal adentro del contenedor. El nombre del contenedor, demo, producer, vamos a entrar al consumer, ¿vale? ¿Sí? Le podría indicar el hash también, es más transparente usar el label, el nombre del contenedor, ¿sí? Y le digo bash, dame un bash. Dame una consola, una terminal adentro de ese contenedor. Fíjense que el hash del contenedor es el mismo, ¿sí? ¿Y cómo funciona la network que me creó Docker Compose acá para estos dos contenedores? Y los que conozcan en networking de Linux sabrán lo que es el nateo y el mapeo de hosts names. Creo que hace dentro de hosts, etc hosts, creo que era. Sí, a ver. ¿Qué es lo que me agregó acá? No, me agregó el nombre del mismo coso. Pero bueno, lo que hace básicamente para configurar la network es configurar toda la capa de networking de Ubuntu en este caso, ¿sí? Para que se pueda comunicar entre todos los contenedores que están dentro de la misma network, ¿sí? Y yo podría hacer, por ejemplo, ping producer 1. ¿Dónde estoy acá yo? Estoy en el consumer, ¿sí? Justamente. ¡Ay! Perdón. Ping demo producer 1, ¿sí? Ese ping responde. O podría hacerle directamente ping producer. Y me va a responder lo mismo, ¿sí?
O podría hacerle también incluso ping con el ID del contenedor. Este que está acá. ¿Sí? Y también me va a responder. ¿Sí? Ahora bien, la cosa se pone interesante cuando yo, en otra terminal, ¿cierto? Vamos un poquito de zoom acá también. Docker compose ps. Yo veo los dos contenedores corriendo, el consumer y el producer, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo diría, por ejemplo, el producer, necesito una instancia nueva de esto? Y bueno, yo puedo agarrar con Docker compose, decirle escala, ¿sí? El producer y que sean 2 instancias, o 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer Docker compose? Básicamente me va a crear 2 instancias nuevas del productor, ¿sí? Y los configura automáticamente para que se puedan seguir, para que se comuniquen entre sí, ¿sí? Recuerden que está todo dentro de la misma network. ¿Sí? Si tiro Docker PS, veo 3 contenedores ahí, ven, un consumer, perdón, 4, un consumer y los 3 productores, ¿sí? Y desde el consumer, que es el que tenemos acá abierto, nosotros podemos seguir haciendo ping producer, ¿sí? Y acá es donde se pone interesante, porque yo digo ping producer, ¿sí? Y en este momento me respondió ¿quién? El producer 1. Pero me podría responder, eventualmente, cualquiera de los contenedores. ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo nombre a un servicio, ¿ven? Ahí responde el 3, y eventualmente podría responder el 2, ahí está, ¿sí? Docker Network me provee de mecanismo de load balancing, ¿sí? Dentro de la network. Entonces, yo directamente puedo hacer referencia a los nombres de los servicios y no necesariamente tengo que hacer referencia a la IP o el nombre de un servidor en particular. Imagínense que yo tengo varias bases de datos, varias instancias de la base de datos, por ejemplo, en MySQL tenemos, no sé, 2, 3, 4 instancias las que sean. Yo no necesariamente tengo que decir, che, habla con X instancias, sino que directamente le puedo decir, habla con el servicio MySQL, el servicio de base de datos, ¿sí? Y Docker automáticamente me va a resolver ese problema. ¿Sí? Esto en el caso de un aumento de la demanda, nosotros podríamos haber hecho esto, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando la demanda desaparece? Y bueno, vuelve el productor a 1, entonces Docker automáticamente va a parar y destruir los 2 consumidores que estaban de más, y eventualmente van a volver a existir los únicos 2 que estaban al principio. Docker PS, y vemos de vuelta el consumidor y el producer original, ¿sí? Vamos a bajar todo esto. ¿Cómo venimos? ¿Las preguntas? ¿Alguna? Tenía miedo de que estuviera hablando solo y me hubiera desconectado de la meeting. Veo que no. Seguimos acá todavía. No, no, no. Estamos todos acá. Bien. Bueno. Estamos concentrados entendiendo. No, está bien, está bien. Bien. Bueno, entonces, listo. Este es el ejemplo de networking que les quería hacer justamente para jugar un poco con varios contenedores y cuál es la utilidad, ¿sí? Por ahí el ejemplo es extremadamente simplificado, pero justamente nos permite ver la utilidad que provee Docker y cómo podría llegar a usarlo yo en ambientes productivos, que es finalmente a lo que deberíamos ir en nuestro trabajo, ¿sí? Proveer nuestras aplicaciones como servicios, ¿sí? Y publicarlas para que la gente la use, para que nuestros clientes la usen, ¿sí? Y justamente adecuarnos a la demanda, a la posible demanda que tuviéramos. Bien, vamos a la parte 2, a la parte que sigue, un poquito más breve. La parte interesante es la de correr contenedores. Acá vamos a construir ¿qué? Vamos a dejar de hablar de contenedores y vamos a empezar a hablar de imágenes, ¿sí? Si ustedes se fijan en el Docker Compose que tenía yo abierto acá, tenía una imagen que decía ping. ¿Qué es esa imagen ping? ¿De dónde salió? ¿Quién la construyó? Y bueno, salió justamente de un Dockerfile que está dentro de ese mismo folder, ¿sí? Que simplemente que vendría a ser la declaración de cómo se tiene que construir esa imagen, ¿sí?
como están viendo ahí, hace un from Ubuntu, corre un apt update, un install de ping utils, porque por default Ubuntu no te la incluye, ¿sí? Y le está haciendo un entry point que es un ping básicamente a Google. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Y ya, nada más. Entonces, ¿cómo es la cosa acá? Yo construí la imagen esa previamente, ¿sí? Y después le di a run usando esa misma imagen, creé los dos contenedores, el consumer y el producer que tenía corriendo, ¿sí? Vamos un ratito a los comandos de Docker con respecto al build time. Típicamente son estos 4, no sé si de algún otro por ahí dando vuelta, pero básicamente yo puedo hacer un Docker images, o puedo consultar las imágenes que tengo localmente definidas, ¿sí? Docker build es para darle a justamente desde un Dockerfile, decir, che, construí la imagen en base a esta especificación. Las puedo taguear, ya vamos a ver por qué. Y bueno, el RMI justamente es remove image, que es para destruir imágenes, ¿sí? Sería eliminar una imagen construida. Bueno, justamente como les decía, para construir una imagen yo necesito típicamente un Dockerfile, donde yo voy a declarar todas las instrucciones que se tienen que correr para generar esa imagen, darle al Docker build, ejecutar el comando build de Docker, y opcionalmente indicarle un tag a esa imagen, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué necesito un tag? Porque si yo, vamos a limpiar esto, ¿sí? Y digo, a ver qué imágenes tengo yo acá. Docker images, ¿sí? Y, ay, esta vista de mierda, perdón por la palabra. A ver, ahí está. ¿Sí? Yo tengo 3 imágenes ahí construidas localmente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo voy adentro del Dockerfile y le digo, che, además de ping utils, instálame, vamos a hacer curl, ¿sí? CURL, los que la conozcan el comando, básicamente para ejecutar una request HTTP, ¿sí? Yo modifiqué el Dockerfile ese, a ver, no sé si le puse el W, sí, acá está, curl, ¿cierto? Y yo construyo una nueva imagen, ¿sí? A partir de ese Docker, a partir de ese Dockerfile, ¿sí? Le digo Docker, build, y le tengo que pasar el contexto de buildeo, básicamente, que es donde está ubicado, muy brevemente, dónde está ubicado el Dockerfile. ¿Sí? Entonces le digo, che, buildeame la imagen que está acá, ¿sí? Solamente está el Dockerfile y el Docker Compose, es lo único que hay. Docker build, punto. Upa. Build, punto. ¿Qué va a hacer eso? Va a construir, va a ejecutar el update, ahí está descargando todos los paquetes nuevos, y va a instalar pingutils y curl. ¿Sí? Entonces ahora yo tengo una imagen nueva que además de tener el comando ping, tiene el comando curl. ¿Sí? Y si yo vuelvo a tirar Docker images acá, ¿sí? Ahí aparece una imagen nueva, dice creada hace 14 segundos, ¿sí? Fíjense que el hash de la imagen es el último hash que me mostró acá, ¿sí? Successfully construí la imagen 628 con hash 628, ¿sí? Pero fíjense que no tiene ningún tag, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para correr un contenedor a partir de esta imagen? Y justamente puedo llegar a usar el hash, ¿cierto? Ping está acá, que tiene este hash, y yo le digo docker run ping, bueno, me va a correr esta, y le puedo decir docker run a esta otra. Pero imagínense que ahora empezamos a generar muchas imágenes, ¿sí? Manejarnos con los IDs, los hashes, eso resulta extremadamente incómodo e impráctico. Entonces, yo lo que puedo hacer justamente es taguear la imagen, ¿sí? Y decir, che, la imagen ping es esta otra. Bueno, ahora es ping y curl técnicamente, específicamente, así que no debería llamarse más ping la imagen, ¿cierto? Pero bueno, vamos a obviar esa parte
específica. Entonces yo podría decir docker tag, tagueame esta imagen, ¿sí? Y ponele el nombre ping, ¿sí? Está, no devuelve nada al prompt. Y si vuelvo a tirar images, ¿sí? Veo que ahora el tag ping está sobre la imagen esta. ¿Pero qué pasó? ¿Se me destagueó esta otra? ¿Cómo hago yo si la quiero correr ahora? Y bueno, tengo que poner un nombre distinto. Pero es ping también. Bueno, ahí es donde entra básicamente el nombrado de las imágenes, ¿sí? En la cual yo le puedo incluir una versión al nombre de la imagen, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, che, tagueame esa imagen y ponerle ping 1.1. 1.1, ¿sí? Entonces, esta imagen es la 1.1 y bueno, yo le puedo volver a decir, che, tagueame esta otra, justamente, y ponerle ping 1.0. Acá donde nosotros Docker nos da la posibilidad de empezar a versionar nuestras imágenes, ¿sí? De vuelta, es ping más curl la 1. ¿Cuánto le puse? 1.1. No debería llamarse ping, pero supongan que en lugar de cambiarle ¿cómo es? De instalar curl, yo le cambio, por ejemplo, yo le cambio el from y le digo, en lugar de Ubuntu ahora salí de CentOS, y esto lo vuelo, ¿no es cierto? Y tengo dos imágenes que una sale de CentOS y la otra sale de Ubuntu y los dos tienen ping. Entonces, bueno, me sirve para ese tipo de cosas, ¿sí? Y actualización de paquetes a nivel del sistema operativo podría llegar a ser. ¿Sí? Entonces, si yo te digo Docker Images acá, ahora voy a tener las dos imágenes tagueadas. Y fíjense que en el momento que yo dupliqué el tag ping, automáticamente me generó un latest, ¿sí? Que es a la misma, a la más vieja, a la más antigua, ¿sí? Dice, che, este es el contenedor por default que significa básicamente el contenedor, la imagen que se va a utilizar en caso de que yo no especifique la versión cuando corre el comando docker run, ¿cierto? Entonces, nada, yo con eso podría llegar entonces docker run y decir ping 1.0, ¿cierto? Y empieza a correr la versión 1.0. Ay, este prompt no se corta. Ping no me lo va a cortar, así que esta terminal murió. Voy a tener una imagen corriendo con el ping 0 y en otra terminal podría llegar a hacer cosas. Sí. Sí, tendrías que ver en la misma locación de cortar el proceso, digamos, pero... Exactamente, eso es lo que tenía pensado. Me voy a Docker PS y le puedo decir, che, Docker stop, y le puedo cortar esa imagen que es la que tengo corriendo acá y decir, aquí. No sé si me va a dar bola porque en realidad ping es como que captura y no deja que lo corte. Y si vas y no se puede ver Docker como proceso, no como el Docker stop, sino como algo de Ubuntu. Ahí está. No, tiene un timeout, digamos, porque a ver, porque ping es una cosa media chancha que estamos haciendo acá justamente para la práctica nada más, pero sí. Bien, gracias. Volviendo entonces, yo podría tener dos imágenes distintas. De esa forma yo puedo empezar a versionar, ¿sí? Y gestionar mis imágenes. No voy a poner ping en una imagen, sino que en una imagen justamente yo voy a incluir mi sitio web, por ejemplo, ¿sí? Y yo voy a empezar a buildear versiones distintas, progresivas, iterativas de mi sitio web, ¿sí? Y lo voy a encapsular adentro de, por ejemplo, un Nginx, ¿sí? Entonces me da esa posibilidad. Y yo tengo de alguna forma todos los snapshots por lo que fui pasando mi sitio web, por ejemplo. Entonces yo podría decir, che, córreme la versión esta, le digo docker run con la versión específica y yo tengo mi sitio levantado de una versión, no sé, de hace 2 semanas atrás, porque tiene un bug, ¿sí? O puedo hacer como que se dice, un rollback en producción. Che, desplegamos la nueva versión del sitio web y se cae, no levanta. Bueno, volvelo atrás. Listo, lo único que yo tengo que cambiar en el Docker file, en el Docker Compose, por ejemplo, es decirle, che, en lugar de usar la versión 1.0.1.1, volverte a la versión 1.1.0. ¿Sí? Entonces me permite esa flexibilidad y esa rapidez para adecuarme a cualquier problema que podría llegar a tener
en producción, ¿sí? Uno de los valores que estamos obviando en el Docker tag es justamente el repository URL, que por default, bueno, ya vamos a entrar, pero por default, no, ya vamos a llegar a esa parte, lo estamos obviando por ahora. Cuando llegamos a la parte de shipping vamos a empezar a hablar del repository URL, que ya estamos cerca. Seguimos entonces. Dijimos que la versión latest que me genera es la versión más antigua, más reciente, perdón, no más antigua. Es la versión más reciente de las imágenes construidas, ¿sí? Y por default le pega al Docker Hub, ¿sí? Este repository URL va a estar apuntando al Docker Hub, que es el registry público, que es donde están, por ejemplo, la imagen Nginx o la imagen Ubuntu que yo me estoy bajando, ¿sí? Pues yo podría, por ejemplo, bajarme, no sé, un Tomcat, un MySQL, un Postgres, un NPM, lo que se me cante. Hay paquetes públicos ahí, ya vamos a entrar y revisarlo, ¿sí? De vuelta, como estamos hablando de tiempo de building, nosotros podemos llegar a pensar, una de las cosas importantes que podemos sacar de acá es que podemos llegar a pensar en imágenes como si fueran clases, ¿sí? Y versionarlas como tal, y pensar que los comandos de Docker son análogos a los de Git, ¿sí? Los que estén familiarizados con Git, típicamente son 3 comandos que usamos regularmente: git commit, git branch y git tag, como están viendo acá, ¿sí? Y cada uno de estos se puede llegar a como corresponder con los comandos de Docker, ¿sí? Docker build es como hacer un commit en Git, básicamente, ¿sí? Y genero una imagen y me genera un hash. De hecho, Git también funciona con hashes, ¿cierto? Y ya, entonces puedo tener, empiezo a gestionar la cantidad de contenedores que yo puedo empezar a generar a través de esta herramienta. Git branch vendría a ser como, por ejemplo, partir desde un from distinto, ¿sí? Entonces yo puedo generar distintas versiones, ¿sí? De mi ping, por ejemplo, una saliendo desde Ubuntu y la otra saliendo de CentOS, ¿sí? Entonces yo estoy como brancheando mi aplicación, ¿sí? Y el tag, obviamente, para evitar tener que elaborar con los hashes, de alguna forma elaborar con algo más human readable, legible para humanamente, y trabajo con eso, con esos tags, ¿sí? El que se acuerde de todos esos números es un desgraciado y no merece estar en esa charla, no debería estar en esa charla. No es humano. No es humano, tal cual. Tal cual. Bueno, vamos entonces a la última parte, como recién les mencionaba, que es el tema del ship time, la última parte de lo que te vende Docker, del eslogan de Docker: build, run and ship, ¿sí? Y típicamente tenemos estos 3 comandos: docker pull, push y login, que es justamente para si tenés alguna cuenta y querés publicar o alguna imagen tuya en el registry público, ¿sí? A ver si... Bueno, esta es la tool, justamente el loguito del Docker Registry. No sé si tenía la URL por acá, sí. Docker Hub, si alguno ya había entrado. Este es el registro público justamente, y nosotros podemos, por ejemplo, en Nginx buscar las imágenes de Nginx, ¿sí? Y aquí van subiendo básicamente todas las versiones de Nginx, todos los builds de Nginx. Tenemos varias alternativas. Están las versiones Alpine, que son más, generalmente pesan muchísimo menos, y las últimas versiones que se fueron publicando. Nosotros podemos ir a la parte, creo que acá en tags, y están todas las versiones de Nginx que se fueron generando, sí, 1.17, y bueno, por ahí debería andar la 1.16 también, etc. Pero en fin, fíjese que está paginado, tiene, ¿cuánto? Más de 10 páginas. Un montón de imágenes de Nginx, cada una de las versiones. Les va a pasar a veces que tienen un defecto, un problema que solamente se puede reproducir en una versión específica de algún producto. Bueno, este es el santo grial para ese tipo de casos. Che, este defecto se reproduce solamente en el Tomcat 7, pero en 8 ya no. Y bueno, me puedo venir acá, descargarme esa imagen, meter mi aplicación adentro y tratar de levantarlo y tratar de reproducir ese defecto, ¿sí?
de vuelta, esto es público, no estoy logueado con ninguna cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero distribuir mis imágenes con mis clientes solamente? No quiero que esté en el registry público. Y bueno, típicamente o me puedo crear una cuenta y garparle a los de Docker Hub para que me den un registro público, o me puedo yo crear mi propio registry privado. Esto no sé si están dando, no están dando, pero bueno, este es un registry que en algún momento creamos en Symmetrix. Obviamente tenés que mantenerlo con toda el overhead que eso significa, ¿sí? Nada, los comandos típicos que yo voy a usar con respecto a la distribución de imágenes son justamente tag, con el cual yo le puedo decir, che, vos imagen, en lugar de ir al registro público, andate al hub de privado, ¿sí? El nombre de la versión nuevamente también para la imagen, y luego pushear, Docker push, ¿sí? A ese registro privado esa imagen, ¿sí? Y de luego en cualquier otra máquina, ¿sí? Típicamente en un ambiente productivo debería ser el caso, yo me voy a loguear y voy a hacer Docker pull de esa versión en particular, y luego le voy a hacer el run y toda la bola, ¿sí? Estos pasos, si yo pusiera en el Docker Compose, creo que tengo una copia acá del Compose, si yo pusiera, obviamente, tengo la posibilidad de decirle, che, acá, hub.symmetrix.com, Symmetrix /ping, ¿cierto? Y eso va a ir a buscar automáticamente esa imagen, la va a descargar y va a crear los contenedores en base a esa imagen, ¿sí? Entonces, yo puedo versionar esto, decirle, che, en este ambiente va a estar corriendo la 1.1 y podría en otro tener la 1.0, ¿sí? Y versionar mis ambientes de acuerdo a un Dockerfile, ¿sí? Es una de las cosas que solemos hacer nosotros, y típicamente deberíamos versionar esas cosas, los ambientes, básicamente. Para evitar después de, che, ¿qué versión era la que estaba en un ambiente productivo? ¿Cuál es la versión que estaba corriendo en desarrollo, en testing? Bueno, estas cosas sirven justamente, pues, de vuelta es un archivo de texto, esto se puede meter en cualquier Git, y empezamos a versionar ambientes, nuestra configuración de ambientes. Lo que vienen de la charla de CM de la semana pasada, se van a acordar de esto. Bueno, esto es una de las formas que tenemos de versionar ambientes, justamente, y no perder esos datos. Bueno, llegamos a la parte final. No sé si me olvidé algo, a ver, que por acá pasa varios. No. Llegamos a la parte final. Vayan poniendo si tienen sus preguntas, sus dudas, ya las vamos a revisar. Un par de tips y prácticas, o buenas prácticas que podemos llegar a sacar para el uso con Docker, ¿sí? Ay, no veo por qué está el cartelito este. La primera, bueno, evitar crear muchas capas. ¿Por qué sirve esto? ¿Qué es lo que hace Docker por cada instrucción dentro del Dockerfile? ¿Sí? Docker lo que está haciendo internamente es levantar un contenedor, ¿sí? Ejecutar ese comando y guardar el resultado, ¿sí? Por este paso, levantó un contenedor, lo ejecutó y guardó su resultado. Luego le volvió a levantar el contenedor, la imagen generada a partir de este paso, ¿sí? Y corrió este comando y lo guardó. Y luego levantó esa imagen generada a partir de este paso y volvió a ejecutar este coso. Entonces, para evitar ese tipo de varias capas que va generando, ¿sí? Lo que nosotros podemos llegar a hacer, y típicamente van a ver por ahí, es apendearlos, ¿sí? Entonces decir, che, corre todo esto en una misma capa. Esto debería ser update, no install. No sé cómo funcionó. Pero típicamente entonces de esta forma, en una sola ejecución voy a hacer el update y voy a hacer el install del iptools, del iptool ping, del ping.
Y eso que me hace, me acelera dos cosas. Por un lado me acelera el tiempo de ejecución, ¿sí? No tiene que bajar el contenedor y volver a levantarlo, que de vuelta en un ambiente académico es despreciable ese tiempo, pero en un ambiente productivo donde se están buildeando miles y miles de imágenes, puede demandar bastante tiempo, ¿sí? Y por otro lado, no me genera una capa de archivos nueva, con lo cual estoy ahorrando espacio en disco. De vuelta, en un ambiente de pruebas, en un ambiente académico, no pasa nada, pero cuando estamos en ambientes productivos, esto puede llegar a ahorrar algo de espacio, ¿sí? Entonces eso es la primera buena práctica, debería poder apendear comandos para evitar que se generen varias capas. Hablando de las capas justamente, otra de las buenas prácticas es poner las capas que van a estar cambiando, ¿sí? O evolucionando más al final del archivo, posponiendo la ejecución de esa instrucción en el Dockerfile. Fíjense, esta imagen básicamente lo que hace es, desde un OpenJDK, ¿sí? Agrega el jar de la aplicación, ¿sí? Agrega un usuario dentro de la cosa, genera un directorio y, bueno, y le da el comando de arranque, que es básicamente, che, correme el jar este, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por cada versión o cada vez que yo cambie este jar, ¿sí? Yo voy a estar generando una imagen, yo voy a estar generando 1, 2, 3, 4, 5 capas nuevas por cada vez que yo cambie el jar, ¿sí? Y si yo muevo el jar este hacia la parte de abajo de todo, creo que se podía, incluso en las versiones nuevas, creo que lo puedes bajar hasta la versión, al final de todo, yo estaría reutilizando estas 4 capas y solamente se generarían 2 por cada vez que cambian el jar, ¿sí? Entonces, de vuelta, eso me permite reutilizar las capas que ya fueron construidas y a su vez ahorrar espacio, ¿sí? Justamente, la consecuencia de esto es, tratemos de, como una buena práctica, siempre tratamos de reutilizar código. Y reutilización de código no es copy-paste, ¿sí? Es reutilizar el mismo binario, la misma versión en múltiples lados, sin volver a generarla. Bueno, en este caso sirve exactamente el mismo ejemplo, justamente. Entonces, si yo hago uso la estructura esta que estoy poniendo acá, yo estoy reutilizando las capas de Docker, básicamente, ¿sí? Y evitando reconstruirla. Estoy favoreciendo la reutilización de código. Otra de las cosas que podría hacer es, bueno, yo configuro todo mi ambiente, básicamente, ¿sí? Genero una imagen con esto, y en lugar de decir from OpenJDK desde mi jar, o de mis múltiples jars, si yo tuviera varias aplicaciones, ¿sí? Directamente digo from la imagen anterior, ¿sí? Y agrego la aplicación N, y en otra parte parto de la misma base y agrego una aplicación distinta, ¿sí? Y fíjense que el comando seguiría funcionando de la misma forma porque está diciendo, che, ejecuta el app jar, ¿sí? Y a pesar de que son dos imágenes distintas, dos aplicaciones distintas, el comando seguiría funcionando de la misma forma, ¿sí? Una de las cosas que solemos hacer cuando trabajamos con imágenes Docker, todo es, siempre hacemos la ejecución con sudo, ¿sí? Con root. Y estamos rompiendo básicamente el principio de mínimo privilegio, porque le estamos dando permiso de ejecución de root a la imagen que construimos, ¿sí? Entonces una de las buenas prácticas es justamente hacer esto que se está haciendo acá, run add user, y crea un usuario y cambiate a ese usuario, no sigas ejecutando desde root, para evitar que el contenedor tenga permiso de root, ¿sí? Entonces con esos permisos eventualmente me podrían escalar los privilegios y reventarme el resto del sistema operativo u otros contenedores, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, el último que me ha dado muchísimos dolores de cabeza a mí particularmente, hasta que en algún momento se te prende la lamparita y decís, ¡ay, las caché! Phil Carton decía que hay dos cosas difíciles en el mundo de la informática, que una es nombrar las cosas, ¿sí? Fíjense antes el ejemplo de ping y curl. A ver, ¿cómo carajo la menciono? Ping más curl, ping, ¡ay! Y lo otro es invalidar las caches, justamente.
Piensen en el ejemplo del Chrome, por ejemplo, que se me levantó al principio. Bueno, me lo levantó el caché. Y si yo no sabía eso, si yo no me daba cuenta de eso, no me iba a dar cuenta de qué estaba pasando. Entonces, guarda con las cachés de Docker, sobre todo cuando hacemos build, ¿sí? El flag que le podemos pasar a veces cuando estamos debugueando algún problema y decir, ¿qué carajo está pasando acá? ¿Por qué no anda? ¿Qué es lo que me pasa? Bueno, si le damos el flag no caché al build command, básicamente lo que vuelve a hacer es ejecutar todo de vuelta, todas las líneas, ¿sí? Sin reutilizar las capas que ya generó. Porque ¿qué pasa? Recuerdan que nosotros dijimos que esto genera una imagen, ¿cierto? Y esto genera una imagen aparte. Perdón, esto estaba así. Lo que hace Docker es tratar de utilizar siempre la caché si la instrucción no cambió, ¿sí? Entonces, con este flag nosotros estamos forzando al Docker build a que construya todo desde cero. No importa, no le des bola a la caché, ¿sí? Y típicamente lo que sucede es que, acá iba update, no coso, el update me cambia. Cuando hacemos docker run apt, cuando se ejecute esta instrucción, se baja algún paquete nuevo, alguna versión nueva, y me cambia el entorno de ejecución. Bueno, y lo último, que es más o menos lo que estuvimos haciendo durante los ejercicios que hicimos, es usemos los nombres, o usemos el shortcut del hash, si es que no existe ningún crash, ¿sí? Si yo tengo estos 3 contenedores corriendo y me quiero meter en uno de ellos, y veo que es 856, ok, yo puedo decir docker exec ti 8, ¿sí? Y me voy a meter adentro de este contenedor porque no hay colisión de hashes, básicamente. Entonces, podemos llegar a usar eso para evitarnos escribir alguna cosa. ¿Sí? Fíjense que mucho más corto la línea de comando, mucho más rápido va a ser. Bueno, gente, a ver. Espero que no se me hayan dormido, creo que estoy en tiempo, ¿sí? No, ahí Rodrigo tenía una consulta para hacer. Rodrigo Sí. Saldaño, ¿querés A consultar? ver, ¿dónde está? Participants. Chicos, ya estoy con vos, Rodrigo, no sé si estás por ahí todavía. A los que están dentro de la empresa, creo que les pedimos que contesten una encuesta de satisfacción y pueden acceder con este código QR. Vayan haciéndolo mientras estamos en la sección de Q&A. Sí, Rodrigo, no sé si está por ahí todavía. A ver, ay, ¿cómo carajo abro el chat acá? Tenés que abrir chat, no participantes. Pregunta, ¿hay algo Está al lado de participantes. para multi-standing build aparte de conseguir una imagen final más liviana? Ay, no entiendo la pregunta. Denme un segundito, a ver. Voy a tratar de... Tenés que salir de pantalla completa y abajo tenés el botón de participantes y chat. El de chat tenés que apretar. El shortcut No, Alt qué H. inútil que soy. De última te lo leemos si querés. Ay, sí, pero no entendí la pregunta, por eso la quiero leer. A ver, voy a hacer stop share de acá directamente. Bueno, después les comparto lo que... Después les comparto de vuelta la cosa. Acá está, chat. Ahí está. ¿Qué caso de UCI al para multistage build aparte de conseguir imágenes más livianas al final? Ah, bien, justamente, sí. Bueno, el multistage build es buena pregunta. ¿Cuál es la ventaja? Y que yo puedo mantener mi mismo, como distintas imágenes dentro del mismo Dockerfile, básicamente. Entonces yo puedo decir, y eso me sirve, es un caso de uso bastante avanzado, ¿no es cierto? Pero yo, por ejemplo, lo que me suele pasar a mí es, tenemos que correr una versión de, supónganse que tengo una aplicación de NPM, ¿sí? Tengo que correr un NPM install, ¿cierto? Y luego tengo que correr ese sitio en un Nginx, porque lo que genera npm install finalmente podría llegar a ser un sitio de archivos estáticos. Entonces yo podría tener acá from npm, hacer todo lo que yo tengo que hacer el run npm install, ¿sí? Y de acá desde, podría decir from as builder típicamente, y poquito más abajo voy a hacer from Nginx,
y voy a decir copy from builder, una cosa así es la sintaxis, no me acuerdo bien cómo es. Entonces yo me puedo sacar lo que buildió esta primera imagen y copiarla dentro de esta otra. Simplemente es el caso de uso. Hay casos de uso más avanzados que se pueden llegar a hacer, pero básicamente es para mantener dentro de un mismo Dockerfile definir la construcción de cómo voy a de cómo se va a construir toda la aplicación, porque justamente requiere dos productos distintos, NPM y Nginx, y yo típicamente no debería mezclar todo en la misma imagen, porque obviamente me hace la imagen más pesada, ¿sí? Esa vendría a ser la ventaja, o el caso de uso. ¿Sí? Dejo nuevamente acá y se me desapareció el chat de vuelta. Qué inútil. A ver. Después Sí. estaba Pablo Alois. No sé si Sí. querés, Pablo, a comentar. Si todavía estás en la reunión. Sí. Te preguntaba, ¿en qué casos Sí. recomendarías enfáticamente, como diciendo, sí o sí habría que usar Docker, y en qué casos no lo recomendarías? Te hablo de casos, no sé, de distintos tipos de aplicaciones en distintos ambientes. Bien. Basado en mi experiencia, yo te diría que cuando tenés un servicio livianito, pequeño, una aplicación pequeña, de decirte una base de datos y un web server, yo te diría que no vayas por Docker, trata de mantenerlo aparte, trata de mantenerlo solo. ¿Por qué? Y estoy hablando en tiempo de ejecución, ¿no? Si vos vas a tener solamente una instancia de un Nginx, poner y su base de datos, capaz que no te conviene meter todo el overhead que te requiere Docker simplemente para mantener las versiones. Y esto te da mucha más potencia cuando tenés que generar N contenedores en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, enfáticamente te diría, empezar sin Docker, porque esto te agrega una capa de complejidad. Tenés que mantener todos los archivos de configuración, los Dockerfile, los Docker YML, tenés que pensar en el orquestador, etc. Y capaz que es un proyecto demasiado simple, ¿sí? Es un sitio web nada más, que no va a tener una gran demanda. Si tu aplicación amerita hacerlo, como por ejemplo en el caso de que va a tener una alta demanda, esperas una demanda o un pico de demanda, bueno, entonces ahí sí te diría considerarlo. Pero para empezar, te diría sin Docker y construir hacia arriba a partir de ahí a medida que tu aplicación va creciendo. Tanto en complejidad como en demanda, justamente. ¿Puedo agregar algo a la pregunta? Sí. Sitios web en .NET, necesitan .NET Core, ¿qué soporte hay en tecnologías Microsoft? Existe el environment de Docker para Windows. De hecho, si vos instalás Docker en Windows, acá abajo en la ballenita te va a aparecer, haces clic derecho y te lleva a, te va a decir Linux Containers o Windows Containers, ¿sí? Para todo lo que es .NET, e incluso creo que también están los contenedores de Microsoft SQL Server, por ejemplo, también, necesitar estar en ese environment. Obviamente, un contenedor de Windows no va a ejecutarse en un contenedor de Linux. Mucho menos si es Core, puede llegar a haber alguna compatibilidad ahí, hablando de NetCore, ¿cierto? Pero típicamente no va a funcionar. Y ahí es donde justamente está el currito por ahí o la mentira de Docker, te dice Docker es portable, justamente te lo querés portar, hasta que lo querés portar. Construiste una imagen en Docker en Windows, la querés correr en un Linux y no levanta, tenés que reconstruirla básicamente. Y obviamente si no es, hablando de que sea NetCore, ¿no? Si no es NetCore, estás en ¿cómo se llama? La versión anterior, la que no es NetFramework. NetFramework, olvídate, no se puede. Bien, perfecto. Bárbaro. Gracias. No, de nada. ¿Te puedo hacer una consulta más? Sí, dime. Porque yo estoy luchando mucho con el tema de los volúmenes, ¿sí? El tema, te quería consultar cómo se ve o si es una buena práctica el uso de muchos volúmenes o tratar de utilizar la menor cantidad. ¿Cómo se ve eso?
Depende. En desarrollo, y lamentablemente cuando vos estás haciendo pruebas empezás a generar volúmenes, empezás a generar una cosa a la otra, y se termina ensuciando el environment, ¿sí? En producción, o en los ambientes, digamos, ya más cercanos a productivos, no, deberíamos mantener los mismos volúmenes, justamente para mantener los datos. Vos pensás que, a menos que vos estés copiando de un volumen a otro los datos cuando estás creando un volumen nuevo. No sé si me explico. En ese caso, digamos, tenés una base de datos, creaste otro volumen y básicamente si querés toda la data que ya tenía en la base en el volumen anterior, tenés que copiarlo y levantar en ese nuevo volumen. Entonces, la recomendación sería no, trata de mantenerlo al mínimo. Trata de mantener el mismo volumen en subsecuentes ejecuciones. Típicamente deberían tener un propósito, sobre todo el volumen, ¿sí? Volumen para archivos de caché del sitio web, archivos de persistencia de la base de datos, archivos de configuración, si querés tenerlo, también lo podrías tener en un volumen. Deberían tener un propósito bien específico, de esa forma te permite Sí, perfecto, buenísimo, gracias. modularizarlo más. De nada, che. Yamil tenía una consulta también. Sí, a ver. Ay, si puedo volver acá. ¿Viste? No puedo ver el chat. Yo corto el chat, hago el stop share y automáticamente veo el chat. Bueno, ya lo voy a aprender a usar. A ver, Yamil, te veo ahí riéndote, no te estoy escuchando, no sé si estás muteado. No, sí, igual mi pregunta por ahí es un poco más sencilla de Sí. cuál es el salto que se da con Kubernetes. Ahora con la explicación que diste me cierra mucho más, digamos, toda esta tecnología y no llegué bueno, Kubernetes nunca llegué a tocarlo todavía. Sí. Pero bien, si de esta charla te llevas, después de todas las hablas que dije, te llevas que justamente Kubernetes es el orquestador, y si vos necesitas trabajar con imágenes, por ejemplo, nada más, no necesitas Kubernetes, estoy contento. Hice mi trabajo, logré lo que quería, así que genial. Eugenio, perdón, no sé si hay alguna pregunta, alguna otra por ahí que se me pasó. No, bueno, están hablando, se están contestando sus propias preguntas ahí. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Si no, sí, Guillermo, te veo levantando la mano ahí. Sí, hola. No sé si está hablando. Sí. Hola. Sí, mi pregunta era, ¿cómo compararías las distintas opciones que hay como orquestadores? O sea, Docker, Swarm, Compose, todas esas que nombraste. Para empezar, típicamente, digamos, si vos quisieras simular algún ambiente de producción en el cual ya se te empieza a complejizar, digamos, tenés varios servicios dando vuelta, empezá con Docker Compose. Es lo más simple, lo más rápido, lo más livianito, no necesitas instalar un clúster o un simulador de un clúster como te lo pide Kubernetes, que te pide el Minikube, por ahí un poco pesadito. Ahora ya un poco mejor, pero al principio incluso era difícil levantarlo y era engorroso. Pero como recomendación, para empezar, y sobre todo en desarrollo, Docker Compose, para simular, digamos, ver todas esas cosas. Y en producción, hay algo que se llama, Docker ahora provee el Docker Enterprise, que es básicamente su conjunto de tools sobre las cuales da soporte, ¿sí? Ahí entra Docker Compose, entra Docker Swarm, ¿sí? Y entre las dos vendrían a ser como un equivalente a Kubernetes, por ejemplo. Entonces, si vos tenés un ambiente de producción, obviamente toda esa infraestructura hay que pagarla, obviamente, pero si vos tenés ese caso, listo, podés hacerlo con Compose y te va a ir bien, digamos, te va a ser suficiente. Ahora, si no tenés Compose y necesitas, no quieren pagar el proveedor de Compose, tu cliente, el que fuera, y de vuelta, tenés un clúster de Kubernetes y bueno, tenés que usar Kubernetes. Pero, a ver, empezar por simpleza, Docker Compose. Si podés ir por ese lado, bien. Y después hay otras cosas para evaluar también, ¿no? La experiencia, por ejemplo, del equipo de mantenimiento que tengas. Claro. Si el equipo de mantenimiento sale Kubernetes, y bueno, dale con Kubernetes nomás. Pero en general, Compose es mucho más simple y mucho más livianito para levantarlo, sirve para hacer práctica. Después en producción habría que evaluar puntualmente el caso. Ni hablar de OpenShift. OpenShift es otro monstruo aparte.
Yo no sé si se puede levantar un ambiente local y hacer alguna prueba, por ejemplo, con OpenShift. La verdad que yo no tengo mucha experiencia con eso. Pero ese es otro monstruo aparte, digamos. Si ya no tenés el proveedor que te paga eso, olvídalo. No tenés forma. A menos que vos te quieras poner a levantar. Sí, había otro por ahí que estaba... Sí, Oscar. justo. ¿Oscar? Sí, ¿qué tal por acá? Hola. Muy buena, te quería felicitar primero porque excelente, súper claro, los conceptos. Yo no conocía casi nada, hice muy poquito, así que muy bueno. Y mi pregunta tenía que ver sobre la personalización de cada servicio, de una imagen en particular. Te doy el ejemplo, por ejemplo, de Nginx. No sé, yo quiero ponerle certificados, o quiero agregar hosts virtuales, o no sé, un PHP, quiero modificar un valor del PHP ini. ¿Eso va todo en una configuración o cómo modificas cada servicio según tu conveniencia? Deberías hacerlo a través de un Dockerfile a eso. El tema de los certificados, por ejemplo, perdón, vamos primero a la versión de la versión las variables de entorno de PHP, por ejemplo. Si vos tenés, no estoy compartiendo pantalla, pero vos en tu Dockerfile, ¿sí? Una de las instrucciones que tenés, podés proveerle en variables de entorno, pasarle variables de entorno. Entonces deberías cambiarlo ahí, ¿sí? Y generar una imagen nueva, ¿sí? Y levantar esa nueva imagen. Ahora, eso para un caso productivo, ¿no es cierto?, en el cual querés hacer el cambio persistente, ¿no? Si estás en un ambiente de producción y por ahí tenés un problema y que necesitas entrar al contenedor, así como hicimos en la práctica, y cambiarle el valor, y bueno, eso es una de las cosas que poder hacer. Y después tenés varias opciones, podés destruir el contenedor y volver a reconstruirlo para limpiar todos los cambios que hiciste. O sea, básicamente, con una shell podés entrar al contenedor y modificar ahí a tu merced, digamos. Exactamente. Guarda, en PHP hay algunas variables que sí te las toma el proceso de PHP. En el caso de que tengas que reiniciarlo al proceso, y ahí se te reinicia el container, y cuando se te reinicia el container se te va toda la configuración. Claro. Pero sí, va por ahí. Y el tema de los certificados, mira, cuando estás con un clúster de Kubernetes, una cosa así, ya tiene algunas herramientas de gestionar certificados. Yo no le he encontrado la vuelta, no conozco una forma prolija o que se pueda aplicar a muchos casos todavía, porque el tema de los certificados siempre es un bardo. El tema de las claves privadas, el tema de que vos tenés Certbot, que seguramente debe estar usando ahí para generar el certificado, y cuando lo hace automáticamente necesitas incluirlo dentro del contenedor. Entonces, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, en el sitio nuestro, es hay un volumen en donde están los certificados, y Certbot labura contra ese volumen. Y directamente y después la imagen del web server levanta ese mismo volumen. Vos lo podés hacer es levantar el mismo volumen en distintos contenedores, dije imagen. Entonces, todos los contenedores levantan la misma imagen. Esa es una forma de hacerlo, pero no hay una receta, lamentablemente, todavía, al menos yo no la conozco. Y supongo que cada imagen tiene su configuración permitida, digamos. Todo lo que está en el hub de Docker, digamos. Ahí está la documentación de cada imagen y qué se puede y qué no de cada una. Exactamente. Eso sería lo ideal, digamos. Exactamente, sí. Y típicamente para evitar perder el cambio, justamente versionen los Dockerfile. Claro. Entonces te va quedando justamente todo el historial de cambios que vos vas haciendo en la imagen, sí. Buenísimo, muchas gracias. De nada, muchísimas gracias a ustedes. Chicos, si no hay más preguntas, no sé si hay alguno más por ahí. No se ve ninguna. Dale. Gente, muchísimas gracias. Espero que les sirva, espero que se lleven algo justamente. Y bueno, cualquier duda o consulta que se les ocurra después en el futuro, pueden contactarme, pueden preguntarme. La verdad que me apasiona bastante el tema de Docker, así que sí, voy a estar dispuesto a responderlas. Ahí, son aplausos. Muchísimas gracias. Yo pensé que alguien estaba levantando la mano. Aplausos Bueno, nomás. Listo.
Bueno, gente, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, nos veremos en algún otro webinar. Pueden unirse a los próximos de que da la empresa. Muy bien, Heraldo. Muchísimas gracias, che. Gracias a todos. Gracias. Chicos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Felicitaciones.